Buenos días a todos, me presento, soy el profesor Jairo Andrés Becerra, director del Centro de Investigaciones Sociojurídicas adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Asimismo, soy director e investigador en el Grupo de Investigación en Derecho Público y TIC de la misma institución. En este sexto encuentro internacional de Relaca Espacio, en la sesión de política espacial, voy a presentar mi ponencia titulada El impacto de las políticas de teleobservación en los países emergentes. Es muy importante entender dentro del sector espacial cómo el conjunto de actividades espaciales y también de manera individual estas mismas nos ayudan a reducir la brecha tecnológica y de desarrollo existente entre los países emergentes y los países más avanzados o los países denominados desarrollados. Con estas aplicaciones podemos realmente causar un impacto en nuestras sociedades. El caso de la teleobservación de la Tierra es un caso insignia. Podemos ver cómo esta actividad espacial nos permite hacer gestión del riesgo de desastres, monitorear también el cambio climático en todo su amplio espectro. También nos ayuda a la seguridad nacional por medio del monitoreo y seguimiento de actividades criminales en los diferentes espacios bajo la jurisdicción de cada uno de los estados. Asimismo, tiene un impacto en el estudio y el entendimiento del desarrollo poblacional y el desarrollo de nuestras ciudades. En fin, son muchos los campos en los cuales la teleobservación puede impactar de manera directa en nuestra sociedad para, como les comenté anteriormente, reducir esa brecha tecnológica. La importancia, por supuesto, entonces, de las políticas o de desarrollar políticas de teleobservación de la Tierra en los países emergentes es notoria. ¿Cómo lo podemos hacer? Realmente, en esta nueva era del desarrollo espacial que se denomina New Space, los países emergentes hemos adquirido o podemos llegar a adquirir herramientas que no requieren un desarrollo espacial propio en su gran mayoría, sino que aprovecha los desarrollos de otros estados para que podamos nosotros después reprocesar e implementarlos y por supuesto impactar en nuestra sociedad. Entonces, con respecto a las políticas, debemos nosotros preguntarnos qué y cómo desarrollarlas para que sin un gasto excesivo podamos disfrutar de estos beneficios. Entonces, a partir de este hecho, vamos a ver dos elementos principales. El primero de estos elementos es la implementación de una batería de instrumentos jurídicos a nivel internacional proveniente de lo que se denomina Corpus Juris Spatialis para que nosotros podamos desarrollar las actividades de teleobservación y causar este impacto. Por ejemplo, la cooperación internacional. La cooperación internacional es un principio dentro del marco jurídico que nos permite, a través de diferentes programas, traer los beneficios. Es decir, a partir de un documento de política pública desarrollado a cualquier nivel dentro de los estados, podemos incorporar la cooperación internacional para poder empezar a desarrollar estos programas de teleobservación y que impacten en nuestra sociedad. Cogiendo el elemento de cooperación internacional, podemos empezar a celebrar convenios bilaterales o multilaterales con diferentes organismos internacionales y con otros estados. Por ejemplo, el programa de UN Spider de las Naciones Unidas sobre la gestión y la prevención de desastres, donde una gran cantidad de países de Naciones Unidas participan entregando información en la medida de sus posibilidades, pero sobre todo recibiendo la información sobre teleobservación de la Tierra cuando lo requieran, es decir, cuando se enfrenten a un desastre. También en convenios bilaterales podemos ver la gran cantidad de convenios celebrados con países muy desarrollados en el sector espacial por parte de una gran cantidad de países emergentes. Por ejemplo, los
convenios celebrados con la agencia NASA de los Estados Unidos o con la Agencia Espacial Europea, ESA. Es muy importante ver cómo se adaptan estos convenios internacionales a las posibilidades de cada estado. Por ejemplo, un estado puede recibir información de teleobservación a partir de conceder la construcción de estaciones terrenas para recibir datos de teleobservación de la Tierra y que sean después, por supuesto, transmitidos a estos estados. También dentro del marco jurídico internacional que nos apoye las políticas públicas, tenemos los principios de las Naciones Unidas sobre teleobservación de la Tierra, que establecen que los países observados podrán acceder de una manera razonable y a un costo razonable a los datos de observación de su territorio. Es muy importante ello porque ahí podemos determinar que podemos acceder a los datos que nos afectan directamente a nosotros a un costo razonable y con un marco jurídico internacional que nos respalde. A partir de ahí pasamos al segundo punto, y es realmente la consolidación de un marco jurídico que se desprenda de la política pública que nos permita regular lo referente a los datos de teleobservación de la Tierra. Es decir, se debe crear un marco jurídico estable a partir, como vuelvo y repito, de la política pública que nos permita regular temas como el acceso a los datos, la distribución de los datos y la propiedad intelectual de los datos de teleobservación. Esto tenemos que tenerlo en cuenta en un marco de el derecho de acceso a la información, que lo poseen la gran mayoría de países emergentes y estados occidentales, y a su vez de la transparencia, de ese derecho que tenemos a acceder y a conocer todo el proceso referente a la información pública y los datos asociados a ella. Esto nos va a permitir realmente consolidar una política que impacte y que permita desarrollar actividades de teleobservación o que nos permita disfrutar de los datos de teleobservación de la Tierra. El impacto es innegable. Tenemos instrumentos jurídicos a nivel nacional e internacional. Tenemos asimismo la obligación de crear ese marco jurídico necesario. Porque si no creamos ese marco jurídico, podemos realmente crear, aumentar aún más, si se quiere, la brecha tecnológica. No es, desde nuestra perspectiva, una opción para los estados no desarrollar políticas que permitan aprovechar las actividades espaciales y en concreto la teleobservación de la Tierra. Es una obligación. La pregunta es, ¿nuestro estado ya tiene una política? Y si ya tiene una política, ¿cumple con elementos? ¿Aprovecha el marco internacional? ¿Desarrolla o tiene proyectado desarrollar un marco nacional que soporte y permita, por ejemplo, al sector privado el desarrollo de este tipo de actividades? Eso son preguntas que deberíamos nosotros no solo plantearnos, sino tratar de resolver para permitir que nuestros estados vayan progresando e inmiscuyéndose o involucrándose cada vez más en el sector espacial para el beneficio de nuestra sociedad. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buen día.